Sean ustedes bienvenidos. En esta clase de hidrostática veremos lo que es presión en un punto, el principio de Pascal, lo que es la presión atmosférica, la relativa y la absoluta, y avanzaremos en fluidos en reposo. Comenzaremos con mediciones en piezómetros, manómetros diferenciales y medidores de Bourbon. Una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta es, como lo hemos hecho en clases anteriores, la diferencia entre el agua como un material de construcción y el agua como un fluido que tiene un comportamiento particular. Si uno toma como ejemplo este estanque que se ve en la figura, uno tiene agua acá dentro del estanque y tiene una estructura abajo que la soporta, ¿no es cierto? Una estructura metálica. Si uno lo ve desde el punto de vista del agua como material, uno entonces, en términos físicos, tiene una carga, una fuerza acá arriba, debida a la masa que tiene el agua, y esta entonces genera una fuerza centrada aquí en el centro de gravedad y que va hacia abajo, y esta carga entonces genera esfuerzo en toda la estructura. Por lo tanto, la presión que tengo de este estanque es la masa dividida por el área que tengo acá abajo, y eso se transmite hacia abajo. Y esa carga es de compresión. Uno dice, genera una presión hacia abajo, ¿no? Genera una presión hacia abajo. Entonces yo voy a tener aquí unos kilos centímetros cuadrados acá abajo que va a corresponder a la masa dividido por el área. Pero, adentro yo tengo un fluido y la presión que se genera en el fluido tiene un comportamiento distinto a lo de acá. Y de hecho pudiera ser distinta. Acá es un volumen homogéneo, es una figura simétrica y por tanto lo que se está ejerciendo acá abajo va a ser homogéneo, pero esto podría tener otra forma y la presión interna hidrostática sería distinta a la presión que llega acá. Ya, de hecho, si esto tiene 1 metro, vamos a ver más adelante que genera 1 tonelada metro cuadrado de presión hidrostática que pudiera ser o no la misma presión que se está ejerciendo acá en la masa dividido por el área correspondiente. Para explicarlo de recién, vamos a tomar un elemento sólido, como el que está acá a mano izquierda, que hace las veces de una zapata de hormigón, y a mano derecha tenemos exactamente lo mismo en términos de volumen de agua, y vamos a tomar como que esto es agua. Entonces, fíjense que se produce aquí una paradoja porque en el caso del hormigón yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 metros cuadrados. Si la densidad del hormigón son 2,4 toneladas metro cuadrado, entonces yo multiplico 2,4 toneladas metro cuadrado por los 5 metros cúbicos y me dan 12 toneladas. Para saber la presión que se ejerce acá abajo, yo tengo 12 toneladas dividido en los 3 metros cuadrados que hay acá abajo de área y me da más o menos, ¿no es cierto?, 4 toneladas metro cuadrado. Entonces tengo una presión acá abajo en cada metro de 4 toneladas. ¿Ya? Y la masa que está acá arriba se transmite entonces, se transmite hacia acá abajo. Es lo que hace de hecho un edificio, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una carga acá arriba del edificio, se transmite al área en contacto con la superficie del suelo. Pero fíjense que acá, si yo hago la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, hago lo mismo, tengo la densidad 1 tonelada metro cuadrado, lo multiplico por 5 y me da 5 toneladas. Ya por densidad bajo de 12 toneladas a 5 toneladas. Y si eso lo divido en los mismos 3 metros cuadrados, me da 5 metros dividido en 3, me da más o menos 1,7 toneladas metro cuadrado. Fíjense que por densidad, generando o realizando la misma metodología, ya bajo la presión que hay de contacto con respecto al suelo. Pero además, el agua tiene un comportamiento para calcular la presión hidrostática. Y ya vamos a ver más adelante, y les voy a demostrar, que la presión en este punto ahora internamente es de 1, 2, 3 toneladas por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo se explica que acá abajo se
se incida con una presión de 1,7, si es que yo lo tomo como un sólido, si esto fuera un estanque, ¿no es cierto? Si fuera un estanque de acero o un estanque de hormigón, claro, transmitiría por presión 1,7 toneladas metro cuadrado, pero la presión interna del sistema depende de la columna de agua que hay arriba, y en este caso son 3 toneladas metro cuadrado. De hecho, si estuviera estanco esto, hubiera una pared acá, la presión de este lado sería 1 tonelada metro cuadrado, y si ahora esto no está estanco, sino que está continuo, no hay una pared, y esto es un estanque con esta forma, la presión acá, en este lado, también es de 3 toneladas metro cuadrado. De hecho, todo acá abajo tiene la misma presión de 3 toneladas metro cuadrado. Entonces, hay un comportamiento acá hidráulico, de hidrostática, que no es el mismo comportamiento que yo tengo en un sólido. La forma de sacar la presión acá abajo, si esto es una zapata de hormigón y si esto es un estanque de hormigón, es exactamente la misma y varía respecto a la densidad. Pero la presión interna no, la presión interna acá se saca con lo que ustedes ya aprendieron en material o en estructura 1 o en estructura 2, que tiene que ver entonces con deformaciones internas, con los círculos de Mohr y todo lo que son las tensiones internas de la estructura. Sin embargo, lo que hay acá adentro, si esto es fluido, es una transmisión de presiones porque al no haber resistencia al corte en un fluido, entonces se transmiten las compresiones completamente. Lo veremos entonces y lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Entonces, una de las primeras cuestiones que vamos a empezar a analizar es cómo se comporta este fluido cuando tiene una comunicación con otro. Es decir, en general, si yo tengo vasos comunicantes e ingreso un fluido, este fluido va a equilibrarse acá abajo en términos de las presiones y va a llegar a un mismo nivel. Y fíjense que lo bueno de esta imagen es que independiente del diámetro, que este diámetro es mayor que este, ¿no es cierto? Independiente de la forma que tenga del recorrido, de la distancia, porque si yo elevo esto es como un resorte, ¿no es cierto? Si esto lo tomo y lo dejo en una línea, esto va a llegar mucho más arriba, por lo tanto tiene un mayor recorrido que este que está acá al lado. Entonces, independiente del diámetro, independiente del recorrido, independiente de la forma que yo le dé e independiente de la inclinación, va a llegar al mismo nivel. Solamente hay algunos casos donde esto no sucedería así cuando yo tengo diámetros muy pequeños, que ya lo vimos en clases anteriores, que se produce por tensión superficial. Aquí una capilaridad, un fenómeno de capilaridad que va a depender, ¿no es cierto?, del diámetro. Mientras menor el diámetro, la capilaridad por tensión es mayor y por tanto hay un incremento ahí de la altura estática del agua. Otra cosa que hay que informar es que todos estos tubos están abiertos en la parte superior, por lo tanto hay presión atmosférica y entra aire y por eso entonces se puede producir y se produce de hecho esta nivelación del líquido en la superficie. Bien, comenzando ya con algo de formulación, vamos a ver qué es lo que sucede o cómo podemos formular. Llevémoslo a lo que ya conocemos de materiales, donde sabemos que una masa induce una fuerza y esa fuerza eh, se puede traducir en una resultante puntual y esa carga puntual, si yo la divido en el área uniformemente distribuida, me genera un esfuerzo y ese esfuerzo generalmente es de compresión en este caso porque estoy tratando de juntar las partículas hacia un punto. Entonces, si llevo esta misma lógica a esta área que está acá abajo, básicamente va a ser masa partido por área o fuerza partido por área y me va a generar un esfuerzo acá abajo y esa va a ser la compresión, que en este caso la vamos a tomar como presión. Para obtener la masa de esto, tenemos el volumen, que es un metro cúbico, un metro por un metro por un metro. Vamos a ver que esto es agua, entonces tengo un metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. Cuando tengo un metro cúbico, tengo por densidad 1 tonelada, porque la densidad del agua es 1 tonelada por metro cúbico. Por tanto, en un metro cúbico tengo 1 tonelada, cuando tengo dos metros cúbicos tengo 2 toneladas, y cuando tengo 3 metros cúbicos tengo 3 toneladas. Y esas 3 toneladas van a una sola área,
Por lo tanto, cuando tengo una tonelada, es una tonelada distribuida en un metro cuadrado, 2 toneladas distribuidas en un metro cuadrado y 3 toneladas distribuidas en un metro cuadrado. Si se dan cuenta, va subiendo la altura, va subiendo los metros, la densidad se mantiene constante en todo el sistema, asumo, ¿no es cierto?, que se mantiene constante, y el área se va manteniendo. Por lo tanto, la presión acá abajo va a ser igual a la masa, ya sea 1, 2 o 3, da igual, a la masa dividido por el área que está acá abajo. Ahora, la masa, ya sea cuando tengo 1, 2 o 3, va a ser igual al volumen por la densidad. Pero ese volumen que yo tengo, ya sea 1, 2 o 3, va a ser el área fija que está acá abajo por la altura que tengo, por el gamma que tenía de antes, ¿ya?, y partido por el área. Y si yo tengo el mismo área acá arriba y el mismo área acá abajo, entonces se va el área y el área y me queda entonces que la presión acá abajo va a ser la densidad por la altura. Bueno, eso es lógico porque si yo tengo, por ejemplo, lo pruebo, yo digo tengo gamma 1, 1 tonelada metro cúbico, por el H, si tengo una tonelada por 1, es 1 tonelada metro cúbico, si tengo 2, 2 toneladas metro cuadrado, perdón, y si tengo 3, 3 toneladas por metro cuadrado. Por lo tanto, esa fórmula está bien. Otra forma de demostrar la formulación anterior es tomando un tubo como el que se ve en la figura, y vamos a tratar de hacer equilibrio en la base de esta figura, de este cilindro de agua, y acá abajo sabemos que va a haber una presión hacia arriba que va a ser igual a la presión superior más el delta de presión que se genere en el eje. Esa presión va a ser la que es hacia abajo y por supuesto que la reacción va a ser la presión hacia arriba y esa presión va a ser la presión superior más el delta de presión. Sabemos entonces que la ecuación de equilibrio va a ser que la presión en la base es la presión superior más el delta de presión. Sabemos que la presión en la base va a ser la presión más la masa dividido en el área del tubo, y eso tiene que ser igual a la presión que está abajo, que es P más el delta de presión. Si lo multiplicamos por el área, todo lo que tenemos acá para ocupar esta fórmula, para igualar masas, que básicamente masa es igual a presión por área, nos queda esta ecuación de equilibrio, la cual podemos equilibrar en cero, la cual podemos sumar y restar términos, quedándome estos dos términos que tengo acá, y luego despejando delta P, obtenemos nuevamente la formulación que ya conocíamos anteriormente, que es la de la altura por el peso unitario o la densidad, presentándome entonces o informándome cuánto es el delta P o la presión que equilibra el sistema. En la figura se pueden observar distintos tipos de contenedores, si se les puede llamar así, y ya veíamos antes que estos contenedores, si se toman como estanques y yo deseo obtener la presión en su base, me darían presiones distintas en lo que yo estoy viendo en estos momentos. Por ejemplo, todo el agua que contiene este estanque, si lo divido por el área que está acá abajo, me va a dar una presión que es distinta a este estanque que está acá, donde al parecer yo tengo menos volumen de agua acá adentro, y si lo divido por el área me va a dar entonces una presión menor. O quizás
me dé lo mismo dependiendo de cuánto del volumen de agua que tengo y el área, ¿no es cierto? Si tengo la misma masa acá adentro y yo la divido en el área, que es parecida a esta, entonces me debiera dar lo mismo. Pero fíjense que ahora yo tengo otro volumen de agua y lo divido en otra área que es distinta, y ahora que tengo otro volumen de agua, que eso es masa, y lo divido en otra área. Es decir, claramente si yo tomo la masa de estos contenedores y las divido en el área, me van a dar distinto, tomándolo como un estanque cerrado que finalmente puede transmitir toda esa masa distribuida en un área acá abajo. Eso pasa porque este medio continuo y rígido que son los sólidos me permiten que una masa se distribuya uniformemente en una base. Sin embargo, en un fluido, dado que la resistencia al corte es cero o casi cero, todos estos esfuerzos se distribuyen y ya veíamos entonces que si ahora no es que tomemos esto como estanque, sino que lo tomamos como un fluido en reposo, entonces ahí internamente las presiones son las mismas, es decir, la presión de este primer objeto que tiene esta altura, acá abajo tiene la misma presión que el objeto que está al lado, con la misma altura y tomando en el mismo punto. Es decir, si yo tomo los mismos puntos acá abajo, en este, en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, y tienen la misma altura, la presión interna en este punto es exactamente la misma para todos. Al mismo nivel, la presión hidrostática del agua que está abierta hacia la atmósfera es la misma. Independiente que ahora la presión que estos estanques generan al terreno son distintos por el área y por la masa que los contiene. Por eso se habla de una paradoja hidrostática. Cuando yo tengo una altura, puedo tener distintos volúmenes e inclinaciones, tamaño o lo que sea, pero si tengo la misma H, la presión interna en el estanque, en el fondo, es la misma, independiente que el estanque ahora por masa transmita a la base una presión diferente dependiendo del volumen y tamaño de cada uno. En este sentido, entonces, tenemos que ver el principio Pascal, donde yo digo que las presiones son, en todos los sentidos, son las mismas. Por lo tanto, cuando tengo la presión interna de un estanque, yo asumo que, dado que no hay resistencia al corte, como lo vimos en la segunda clase, se traducen, se distribuyen uniformemente todas las presiones internas. ¿Ya? Y la presión va a ser básicamente la fuerza dividida por el área de contacto con el líquido. Y lo vamos a ver más adelante. Esta presión, si es la misma internamente, fíjense que me permite entonces generar una prensa de Pascal, por el principio de Pascal, donde yo digo que, mira, si tengo una masa acá que genera una fuerza, esa fuerza distribuida en el área, como tiene que ser la misma en el sistema, entonces va a generar el mismo esfuerzo acá. Por lo tanto, yo podría esa misma fuerza multiplicarla o dividirla en relación al área que yo le pongo en este lugar. Así trabaja una prensa hidráulica de un auto, donde yo con un gato hidráulico, con una palanca más encima que la palanca, la palanca genera acá una multiplicación de fuerza, la sigo multiplicando más encima por el fluido. Así que con este principio yo puedo perfectamente multiplicar fuerza mediante algunos artilugios ahí físicos. No es el caso del gas que yo, por ejemplo, en el caso del fluido, como es incompresible, yo la fuerza ¿cómo que se llama? La llevo, la movilizo de un pistón a otro mediante el fluido. En el caso del gas no es así porque yo induzco la fuerza y como es compresible, bueno, se comprime el gas, pero tendría que ser un gas muy denso para que transmitiera la fuerza de un lado a otro. El líquido del agua, a ser incompresible, entonces traduce y transporta y transmite esa fuerza. Vamos a
ver cómo se verifica que la presión en un punto, en distintos ángulos, es exactamente la misma. En algunos casos, por ejemplo, en suelos, la presión vertical no es la misma que la horizontal. Podría serlo, pero no, en la mayoría de los casos no lo es. En cambio, en el agua siempre, siempre se dice que la presión vertical es igual a la horizontal y a la presión en cualquier ángulo. Para eso, podríamos tomar una partícula infinitesimal cuadrada, pero si tomamos una partícula infinitesimal cuadrada tenemos el problema de que si demostramos que las presiones horizontales son iguales y las verticales también son iguales, nos quedan todos los otros ángulos en los que la presión nos interesa saber si también es igual. Entonces, uno si toma un elemento triangular, como el de la figura, em, y lo toma con un ángulo cualquiera, entonces puede llegar a decir que las presiones son iguales en todo ángulo que incida al punto. Y por eso entonces se toma un triángulo infinitesimal. Vamos a partir por lo más fácil, que es la demostración que las presiones horizontales son iguales, y entonces vamos a hacer equilibrio de fuerzas o de presiones sobre el eje horizontal. Entonces, en el eje X vamos a tener que la fuerza en X debiera ser igual a la fuerza de la hipotenusa movilizada sobre la horizontal. Ahora, la fuerza en X dividida en el área unitaria, pero que en este caso es la distancia por una unidad de profundidad, es decir, Fx dividido en DI, da la presión en X. La fuerza en I dividido en dx me da la presión PI. Y la fuerza en L dividido en la distancia de L me da entonces la presión uniformemente repartida PL. Entonces, si yo ahora recuerdo que sigma es igual a P partido por A, es decir, el, el esfuerzo es igual a la fuerza dividido en el área, entonces fuerza es igual a presión por área. En este caso el área de una distancia, por lo tanto es presión por distancia. Entonces, la fuerza en X va a ser igual a la presión en X por la distancia de Y. Idem va a ser la fuerza en L que fue movilizada sobre la horizontal, que nos permite cambiar de Fl a la presión en L por la distancia de L. Y se mantiene el seno de alfa. Bueno, dI por geometría va a ser igual a dl por el seno de alfa, y por tanto podemos eliminar seno de alfa y dl, y me queda entonces que la presión en X es igual a la presión en L. Es decir, la presión en X es igual a la presión inclinada. Y luego, en el eje Y, si hacemos lo mismo, hacemos equilibrio de fuerza, tengo la fuerza en Y hacia arriba y la movilizada de Fl, pero aquí también tengo la masa de este triángulo infinitesimal, que va a ser W, y que va a estar centrada en el centro de gravedad, y de ahí hacia abajo la resultante entonces tiene su fuerza hacia abajo. Estamos haciendo equilibrio de fuerzas, por lo tanto solamente tenemos que sumar en el mismo eje, y por tanto decimos que la fuerza en I que va hacia arriba tiene que ser igual al Fl coseno de alfa, que es la fuerza que va hacia abajo, y por la gravedad también va hacia abajo el diferencial de masa. Entonces tenemos que la presión en I por dx tiene que ser igual a la presión en L por dl por coseno de alfa, más ese dw que la masa va a ser el volumen por la densidad, y el volumen va a ser el área del triángulo por 1, porque eso es la profundidad que tiene, y va a ser entonces un medio del cateto, en este caso el opuesto partido por el adyacente. Eso es el volumen, lo multiplico por el peso unitario o por la densidad y me da entonces la masa. Ahora, en este caso de la masa, la masa que está dado o inducido en el peso unitario va multiplicada por una distancia muy pequeña, infinitesimal, que es de I.
y luego se multiplica por otra distancia infinitesimal que es de x. Y ya sabemos que una multiplicación entre dos números muy pequeños, y en este caso son distancias infinitesimales, por lo tanto la multiplicación me va a dar más todavía infinitesimalmente pequeña y despreciable, por lo tanto este término lo vamos a despreciar. Si este término no se desprecia, entonces pi de L coseno de alfa es igual a PL de L coseno de alfa, se van los de L coseno de alfa y me da entonces también que la presión en I es igual a la presión inclinada PL. Por tanto, si Px igual a PL, Pi igual a PL, entonces Px también es igual a Pi. Y por tanto, se demuestra que todas las presiones son las mismas independiente del ángulo que se tenga. Aplicado lo que se ha visto hasta ahora en el ejemplo que se ve en esta piscina, uno puede ver los puntos A, B, C, D, E, F y G que están en puntos a una misma profundidad H, pero en superficies que tienen distinta inclinación. Las presiones son normales, ¿no es cierto? Inciden en 90 grados en estos puntos donde están marcadas las presiones. Y a pesar de que tienen distinto ángulo, las superficies, fíjense que la presión es la misma, porque ya veíamos que independiente del ángulo de incidencia, siempre la presión es la misma en la medida que se conserve la misma profundidad, en este caso H. Si yo deseo variar la presión, debo entonces irme más arriba o irme más abajo, por ejemplo en el punto I, donde yo ahora tengo la misma presión que F y que G, pero que ahora debo sumarle un gamma por H más para llegar a la presión en I. Y de hecho, si ahora tengo otro tipo de fluido, por ejemplo en este caso mercurio, yo ahora tengo que sumar gamma por H hasta donde comienza el mercurio y de ahí otro gamma por H, que gamma va a ser la densidad y por tanto va a variar para llegar al punto H que está acá abajo. Entonces, este punto H, como tiene mercurio, tiene mayor presión que este punto I. Sobre la vertical, cuando se van estratificando los fluidos, yo tengo que ir entonces multiplicando sus densidades por la altura para ver cuánta es la presión que hay. El mercurio es muy pesado, por lo tanto hay una pequeña altura de mercurio, pero en la práctica la presión que va a sentir H es muchísima. Mucho más que si esto fuera solamente agua, porque el mercurio tiene una mayor densidad, es más pesado. Si se fijan entonces, sobre la vertical se pueden mezclar los fluidos, se entiende entonces que se pueden mezclar y uno va sumando los gamma por H, pero sobre la horizontal se mantienen siempre a la misma altura y por tanto son de la misma magnitud. Se asume que son iguales las magnitudes de las presiones por la formulación que vimos recientemente. Si uno toma un ejemplo de suelo y agua, uno puede tomar una profundidad de 2 metros, una arena no muy compacta, podría tener una densidad de 1,6 gramos centímetro cúbico. Recordar que los gramos centímetro cúbicos son iguales a las toneladas metro cúbico, por lo tanto esto puede ser 1,6 toneladas metro cúbico en forma muy simple. Y si yo tengo el agua con 1 gramo centímetro cúbico, que equivale a 1 tonelada metro cúbico, y también 2 metros, pasa lo siguiente, que el esfuerzo vertical va a ser igual a gamma por H, gamma, que es 1,6 por H, que son 2, me da 3,2, 2 por 1,6, y en el caso del agua lo mismo, 2 por 1 me da 2. Se ve entonces que en el suelo es mucho mayor el esfuerzo vertical. Sin embargo, cuando ahora lo llevo a un esfuerzo horizontal, esto por fórmula de Jackie u otra, más o menos el esfuerzo horizontal en esta arena va a ser la mitad. Y por tanto, de 3,2 yo bajo a 1,6. Sin embargo, en el agua, como las presiones son las mismas, las verticales que las horizontales, me queda entonces aquí que la presión horizontal va a ser igual a 2 también. Y por tanto, ahí también puede verse que la presión horizontal del agua es mucho mayor en la mayoría de los casos que la del suelo.
Por tanto, hay que ver qué es lo que pasa con el agua cuando voy a construir, por ejemplo, un muro de contención. Que si yo grafico el diagrama de esfuerzos de el suelo sobre el muro, por ejemplo, la presión que está ejerciendo este suelo detrás del muro, va a ser bastante grande, ¿no es cierto? 1,6, por ejemplo, a los 2 metros. Pero si veo la del agua supera, es decir, si bien es cierto el agua verticalmente no suma mucho como sumaría la tierra por la densidad, en general la fuerza horizontal, siempre el agua es la que lleva una magnitud mayor. Y por eso hay que tener mucho cuidado y por eso que en los muros hay que hacer barbacanas o hay que hacer drenajes de manera que no se produzca esta fuerza por acumulación de agua que me puede hacer fallar el muro. Así con todo lo que hemos visto entonces, yo sé que en un punto la presión es la misma en cualquier ángulo que yo esté analizando, que la presión interna en un estanque es uniformemente distribuida, por ejemplo, cuando tengo un rectángulo, eh, cuando tengo una superficie interna circular, una tubería o tubo, también se distribuye uniformemente. En un intercambiador de calor o en cualquier herramienta o sistema que esté inclinado también pasa lo mismo, o en alguno que tenga alguna curvatura, o en una presa, etcétera. En general, yo lo que voy a tener es que son presiones internas o presiones que son uniformemente repartidas al tipo de sistema que tengo. También lo puedo llevar al sistema siguiente, que son las prensas de Pascal. Son prensas que constan de una masa que mediante un émbolo, esa masa se distribuye en un émbolo que por debajo tiene agua u otro fluido, y por tanto la masa dividido por el área me da una presión unitaria y esa presión se distribuye a lo largo de una conexión siempre y cuando estén a la misma altura. Entonces yo puedo calcular, en este ejemplo que estoy viendo, puedo calcular que tengo masa partido por área, tengo 27 kilos acá y tengo un área de 6,45 centímetros cuadrados, yo calculo esto y con lo que me da obtengo entonces la presión del sistema, que va a estar dado justo acá abajo, que es la masa partido por el área. Esa masa partido por área me la llevo acá, a este lado, y como sé el área, despejo la masa y puedo calcular entonces cuánto es la masa que puede llegar acá. Esa masa también partido por el área, me la puedo traer acá, y como tengo la masa, podría calcular cuánto es el área que necesito para ese esfuerzo. Y lo mismo acá, que como tengo la masa partido por el volumen, si yo acá tengo el área, despejo la masa que debo tener acá para llegar a la misma presión. Las presiones que hemos visto eh, nos pueden, se pueden presentar en distintas formas en las obras civiles. Eh, una matriz de agua potable, como la que no se ve en la imagen, pero su efecto sí se ve, una matriz de agua potable que va paralelo a un camino, muchas veces se rompe por presión y porque la unión está mal hecha o por otro motivo, o está mal calculada, y el material no resiste, y hay una fuga, entonces se ve cómo sale el chorro de agua y más o menos hasta donde sale el chorro, hasta donde se eleva, es hasta donde uno podría medir la presión. Si por ejemplo en la imagen el chorro tiene unos 6 metros de altura y hasta ahí llega, más o menos esa es la presión que trae la matriz, 6 metros columna de agua. Por supuesto que por ROS y todo lo demás no llega hasta donde debería, a veces son 25 metros columna de agua que tiene una matriz de agua potable de presión y no llega a 25 metros del agua, pero si yo pusiera un tubo, debería de llegar hasta ahí el agua. Acá, por ejemplo, se ve que el agua está llegando, el fluido está llegando hasta esta altura, por lo tanto, esa es la presión del sistema, que está dado en este caso por donde yo echo el líquido.
Entonces, lo bueno de estos piezómetros es que donde yo veo el fluido, el agua, de ahí hacia abajo, yo sé que es la presión del sistema. Este sistema, por ejemplo, tiene unos 20 centímetros de presión. Está a presión. Y si yo perforo aquí nuevamente, nuevamente va a llegar hasta ahí el agua si es que esto es continuo. Otra forma de medición es que yo no le ponga un tubo al, a la tubería y yo ponga, por ejemplo, un manómetro. Y este manómetro me va a decir entonces cuánto es la presión en la unidad correspondiente, cuál es la presión que lleva ese sistema de agua potable o esa matriz de agua potable. Porque imagínense que si yo tengo, insisto, 25 metros columna de agua de presión, quiere decir que si le pongo un tubo, va a subir hasta 25 metros el agua dentro del tubo. Y eso no es práctico para medirlo en obra o en cualquier lugar. Ahí entonces, cuando tengo presiones muy altas, prefiero poner un manómetro. ¿Ya? Pasemos a ver lo que es presión atmosférica, relativa y absoluta. La presión atmosférica existe, a veces se nos olvida porque no la vemos y tampoco la sentimos, pero la presión atmosférica es la columna de aire que uno tiene encima de uno en el punto que uno está parado. Es decir, uno tiene un gamma por H que está arriba y esa altura son bastantes kilómetros y ese gamma es bastante bajo, por lo tanto muchas veces uno dice, no lo ve y piensa que no existe, pero son 10 metros columna de agua, como vamos a ver más adelante, que eso está como presión existente siempre. ¿Ya? Y es variable, porque si yo estoy en el monte Everest, si estoy arriba en la punta, voy a tener una columna de agua menor que si yo estoy a nivel del mar. Por lo tanto, hay ahí un delta de presión dependiendo de donde yo esté. Mientras más alto esté, tengo menos presión atmosférica y mientras más bajo esté, tengo mayor cantidad de presión atmosférica. Si yo lo mido esto con un barómetro de mercurio y pongo entonces el mercurio a nivel de mar, voy a tener una atmósfera, pero si yo ahora subo a un monte, a la cordillera, doy vuelta el mismo barómetro de mercurio y me van a dar mediciones distintas. Voy a tener una medición de presión menor en la cima del monte. Entonces la presión atmosférica, como decíamos, es la presión debida al peso de una columna de aire. Se mide con un barómetro. Ahí en la imagen hay un barómetro no de mercurio, sino que un barómetro mediante un sistema de relojería. Y, y por supuesto, que da las mediciones en las unidades de fabricación. Pues una atmósfera corresponde a 101.325 pascales más o menos, que son más o menos 101 kilopascales, que son más o menos 101 kilonewtons partido por metro cuadrado, que son más o menos 10 toneladas metro cuadrado, que eso más o menos son 10 metros columna de aire. Por eso decía yo que la presión que tenemos arriba son más o menos 10 metros columna de aire, que son 10 toneladas metro cuadrado. Que es lo mismo también que 760 milímetros de mercurio o 10,32 milímetros de agua, metros de agua, perdón, más o menos, más o menos, eh, entre 10 y 10,32 depende del G. 14,7 libras por pulgada cuadrada o 2.116 libras partido por pie cuadrado. Ahora, la presión manométrica o relativa es aquella que no considera la presión atmosférica. La presión atmosférica yo la puedo medir con un barómetro, ya sea de reloj o un barómetro digital o un barómetro de mercurio. Y donde yo esté parado me va a dar una medición. Pero si yo voy a medir una presión manométrica, por ejemplo en el laboratorio, cuando ustedes bajan al laboratorio de la escuela, los medidores de presión están en cero. Están en cero. Eso quiere decir que no están considerando la presión atmosférica del lugar. Deberían de medir una presión, ¿no es cierto? Pero no la miden porque uno la calibra a cero, o sea, desprecia la presión atmosférica, asume que lo que vamos a medir es el diferencial de presión, no midiendo la presión atmosférica, y por eso uno los calibra a cero. Y esos manómetros
de reloj, manómetros de Bourbon, como los que estamos viendo acá, son los que miden entonces una presión manométrica, ¿ya? Que corresponde al valor que se puede leer directamente en un manómetro o un transmisor de presión. Y se llama relativa porque hace una lectura relativa, entendiendo una lectura relativa al sistema que estamos midiendo, no considerando la presión atmosférica. Ya, estos son los que más están en las tuberías, ¿no? Ver las tuberías, estos manómetros, y siempre van a estar en cero, de manera de que cuando empieza a fluir el agua o a detenerse, esto entonces mida la presión en en esas situaciones. Y la presión absoluta es tan simple como la suma de las dos presiones. Si yo estoy midiendo en el laboratorio nuevamente la presión de una tubería, me va a dar una lectura el manómetro y si a esa le sumo la presión atmosférica, entonces me está dando la presión absoluta. Vamos a hablar de PSI, de bares, de kilopascales, kilocentímetros cuadrados en forma indistinta, por lo tanto, más o menos uno va sabiendo que un PSI son 6,89 kilopascales y 0,07, 0,3 kilocentímetros cuadrados, etcétera. Por lo tanto, aquí tienen una tabla de equivalencia para que se vayan eh, relacionando con estos valores. Tenemos entonces las presiones absolutas y la presión manométrica. Hay algunas diferencias, también depende del sistema de unidades. Vamos a ver primero la manométrica. La presión manométrica donde yo estoy parado va a ser cero. La puedo medir en unidades del sistema internacional, por ejemplo en kilopascales. Y aquí tengo la presión cero y voy a tener unas 200 kilopascales quizás hasta donde llegue. En el sistema británico tengo libras partido por pulgada cuadrada, pero también parte de cero. Y aquí entonces voy a tener que la presión va a ser cero en la presión atmosférica local. Es decir, donde yo voy a estar midiendo en la presión manométrica va a ser cero. Pero la presión absoluta me va a medir, me va a medir la presión local más la presión del sistema. ¿Ya? Si no estoy midiendo nada, por ejemplo, puedo llegar en la presión absoluta a ciento y tantos kilopascales. Para hacer un esquema de la presión atmosférica relativa y absoluta, al menos yo siempre prefiero partir de la absoluta, que es la más fácil de ver y es acumulativa hacia arriba. Fíjense que si yo tengo la presión cero absoluta, yo tengo la presión B absoluta que es que sumo hacia arriba. Me dará, por ejemplo, 5. Y si yo sumo hasta el punto A, bueno, la presión absoluta sigo sumando, ¿no? Por lo tanto, la presión esta que estoy midiendo acá en A va a ser mayor que la que estoy midiendo en B. Se complica un poco cuando tomo la presión manométrica o relativa, que, que yo la puedo tomar en cualquier punto, pero fíjense que se tomó acá, la manométrica, cero, que justamente se toma con la atmosférica en este ejemplo. Por lo tanto, la atmosférica es justamente cuando la presión manométrica es cero, ¿no? Entonces, acá está la atmosférica local y acá entonces está la presión cero, se clavó ahí la manométrica. Por lo tanto, todo lo que vaya de presión de ahí hacia arriba va a ser positivo, la manométrica, y todo lo que vaya hacia abajo va a ser negativa. Por lo tanto, de este punto hasta el punto B tenemos presión B, manométrica negativa, y desde ese punto hacia arriba hasta el punto A va a ser la presión A, manométrica positiva. Veamos esto con un ejemplo numérico. Eh, Voy a partir de, como les decía, de donde a mí me gusta, del cero absoluto, del vacío total, porque la presión absoluta siempre tiene que ir subiendo desde ese punto. Entonces, si yo quiero llenar esto, tengo 0,47 unidades de presión absoluta, desde acá abajo hasta el punto B. Si quiero llegar a la presión atmosférica normal, que es la que está acá, desde acá abajo hasta arriba, tengo 1,033 unidades de presión absoluta, hasta ahí. Y ahora si quiero llegar arriba hasta el punto A, bueno, llego con 3,85 unidades de presión absoluta. Entonces voy sumando. Eso, si se fijan, no tiene mayor dificultad. La dificultad es cuando yo pongo la presión atmosférica normal, que en este caso la presión atmosférica normal está a 1,033,
o la reinante en el lugar, que es la presión atmosférica reinante, que está un poquito más bajo que la normal, que son 1.014. Entonces, bueno, si, si voy a llegar desde desde la reinante, ¿cierto? Desde la reinante hasta el punto A, tengo manométricamente 2.836, de ahí hacia arriba. Ya, pero si de la reinante quiero llegar al punto B, me marca negativo. Se fijan ahí, me marca negativo. Lo mismo que si quiero llegar de la normal hasta el punto B, me marca negativo, y desde la normal al punto A, bueno, nuevamente me marca positivo. Por lo tanto, hacia arriba las manométricas son positivas y hacia abajo son negativas, porque yo puedo medir negativa desde el punto de la reinante o la normal hacia abajo. Bien, pasemos a lo que son los fluidos en reposo. En este curso vamos a ver mucho fluido en reposo. Cuando tengo una represa, el fluido que está detrás de la represa está en reposo y por tanto podemos hacer muchas mediciones de presión, tanto en un punto o en un área. Vamos a ver ahora presión en un punto. En los estanques de agua potable también tenemos líquido en reposo y tenemos que saber cómo se comporta la presión. En las cañerías cuando están detenidas, que si yo perforo ya veíamos que subía el agua hasta un punto determinado. En los edificios también que se tiene una presión aquí inicial y esta presión inicial cuando está todo detenido también hay una presión dentro del edificio. Así que tenemos que sentar las bases para entender cómo funciona la presión en estas estructuras. Bien, vamos a ver los sistemas de medición, vamos a ver piezómetros, manómetros diferenciales, medidor de Bourbon. Si yo tengo una tubería, yo puedo ponerle un reloj acá, que es un manómetro de Bourbon, se llama, pero en general uno le llama manómetro, ¿no? Uno no va a comprar un manómetro de Bourbon, sino que va a comprar manómetro. Y le pone un manómetro y este manómetro marca aquí la presión. Se la va a marcar en kilos centímetros cuadrados, en bares, eh, en pascales o lo que sea. Y ustedes hacen las conversiones correspondientes. Otra forma es poner un tubo, perforar la tubería, poner un tubo de cristal y ver hasta dónde sube el agua. Lo que pasa es que muchas veces este me marca 10 metros columna de agua de presión, que son 10 toneladas metro cuadrado, y yo para medirlo con esto tendría que tener un tubo de 10 metros, por lo tanto no me conviene, y por tanto a veces ocupo no agua sobre este medidor, sino que ocupo, por ejemplo, agua hasta acá, pero le meto mercurio y así entonces me ahorro los 10 metros de agua, sino que equivalentemente el mercurio es mucho más pesado, por lo tanto me da menos altura. Y pasa para en medición. todo sistema de red de agua potable que tenga un punto de estanque que va a una distribución, a una tubería de distribución, y si yo perforo la tubería, entonces el agua saldría, la presión me la marcaría hasta donde el agua llega. Esto va bajando, ya veremos después en la segunda prueba por qué, pero, pero si yo trazo una línea, más o menos va hasta la línea llegando el agua, que ahí esa medición me dice cuánto es la presión que tengo. Si desde ese punto, desde el eje de la tubería, hasta ese punto, hasta donde yo veo el agua son 2 metros, entonces la presión son 2 metros columna de agua. Si tengo 3 metros, entonces son 3 metros columna de agua que tengo sobre ese punto. Recuerden que 3 metros columna de agua son 3 toneladas por metro cuadrado. Y los piezómetros, tal como lo dice acá la presentación, son dispositivos utilizados para medir la presión de un líquido en un sistema, midiendo la altura a la que se eleva una columna de líquido. Ya lo veíamos recién, ¿no es cierto? Por tanto, yo tengo la tubería, la perforo y hasta donde sube el agua, ahí mido y esa es la presión y eso es un piezómetro. Ahora, este sistema que está acá arriba, yo siempre lo visualizo de esta manera, como visto de frente, ya, en corte. Entonces, no es que sea una esfera aquí que tiene un agua hacia arriba, sino que es la sección de la tubería y por ahí por el lado sale el tubo. Esto que está aquí es lo mismo que está acá abajo. Ahora, el pisómetro no puede proporcionar presiones negativas porque está abierto. Pues debería entrar fluido externo, ya tendría que entrar fluido ahí en el interior del tubo ni presiones muy elevadas, ¿ya? Y por eso entonces se cambia a lo siguiente. Ah, tengo aquí la medición de presiones de poro también. Los piezómetros también sirven para medir presiones en una red de agua en una presa. Yo tengo agua que está pasando por acá,
le pongo un piezómetro, lo puedo meter hacia adelante para poder observarlo y puedo ver cuántas son las presiones de la red de flujo en forma simple. Porque si no, esto, ¿cómo se puede ver en una presa donde está pasando agua de un lado para otro para el drenaje? ¿Cómo se puede ver la presión del agua? Bueno, es muy simple. En el caso del piezómetro hay que meter y perforar y se puede ver entonces las presiones de cada una de esas líneas de corriente. Los piezómetros son sistemas que no pueden medir presiones muy elevadas ni tampoco presiones negativas y por tanto eh, uno puede tomar un manómetro como el de la figura, incorporar un par de líquidos que son distintos y medir presiones de manera más compleja. Los manómetros son sistemas complejos con curvas que pueden mezclar líquidos y entonces se pueden hacer otro tipo de mediciones. En el caso de la figura, empezar a decir de que la presión, si yo la tomo desde el punto superior, que está a presión atmosférica, la presión atmosférica se toma como cero inicial, vamos a hacer todo de forma relativa, y entonces vamos a empezar a bajar con gamma por H, y voy a llegar a esta presión, luego yo bajo de nuevo a gamma por H, y de acá hacia la izquierda, como yo sé que la presión es la misma sobre el horizontal, voy a saltar hasta acá, que la presión en este codo, es la misma presión que en este otro codo, y luego resto de nuevo gamma por H, y como la presión aquí en este codo es la misma que en A, digo que va a ser la presión en A. Y logré entonces calcular la presión en A. Pero fíjense que es lo mismo que si yo digo, mira, yo bajo de acá gamma por H, o sea, esto de aquí hasta acá es gamma por H, pero como voy a sumar y luego voy a restar, yo digo que gamma por H es la presión en A inmediatamente. O sea, gamma por H va a ser la presión en A. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar Si ahora yo en tengo los ahora un manómetro manómetros. con dos líquidos, hago lo mismo, es decir, desde este punto hasta acá, bajo con gamma por H, que esta distancia va a ser H2 menos H1, ¿no es cierto? Gamma por H. Luego puedo bajar desde aquí hasta acá con gamma por H, y luego desde acá hasta acá con gamma por H. Es decir, sumo gamma por H, gamma por H y gamma por H. Ahora, podría sumar gamma por todo este H, porque es el mismo líquido. Si se fijan, estoy sumando lo mismo. Y luego de este punto me traslado para acá porque es el mismo líquido, resto ahora gamma por H, resto gamma por H, y la presión en este codo es la misma que en A, y ahí calculé. Pero nuevamente, uno puede decir, mira, es que lo calculo entonces de otra manera más simple. ¿Cuál es la otra opción? Digo, desde aquí hasta acá gamma por H, o sea, desde aquí hasta acá gamma por H2, la presión aquí es la misma que la presión acá, y ahora resto gamma por H1 y ahí entonces la calculé más fácil, que es la fórmula que está por acá. Es cosa de ir entonces trabajando esta fórmula para luego hacerlo un poquito más automático, más rápido. El manómetro diferencial tiene la misma lógica. Aquí tengo dos tuberías que están a presión y hay que ver cuál de las dos tiene mayor presión, por ejemplo. Pero hay una relación entre la presión en A y presión en B. Nuevamente yo puedo ponerme en A o en B y me voy restando hacia arriba y me voy sumando hacia abajo. Entonces aquí parece que tienen que llegar a la presión en B y vamos a ver. Yo estoy en la presión en A y resto gamma 1 por H1, presión en A y resto gamma 1 por H1 está bien. Ahora, resto hacia arriba, yo hubiera restado hasta arriba, pero aquí se restó hasta este punto, ya vamos a ver por qué. Ahora resto gamma 2 por H2, o sea, desde ese punto resto gamma 2 H2, llega hasta aquí nomás. Ahora, como este punto de presión es lo mismo que este de acá, entonces la presión que llegué aquí es la de acá. Entonces estoy parado acá, finalmente. Y ahora que estoy acá parado, tengo que sumar hacia abajo ahora. Más gamma 3H3, más gamma 3H3, y todo eso que dije tiene que ser igual a PB. Por lo tanto, está bien lo que está escrito y está bien lo que está hecho. Bueno, este es un ejemplo típico que se hace todos los semestres, donde yo estoy aquí en la presión en A,
y tengo que llegar aquí a la presión en B. Lo que se hace es que presión en A es la misma aquí que aquí en la punta, sumo gamma 1 por H1, esa presión que está ahí como es el mismo líquido es la misma que está acá, ahora resto gamma 2 por H4, esta presión es la misma que está acá, y luego de aquí hacia abajo sumo gamma 3 por H7, esta presión es la misma que está acá, y ahora resto H10 por el gamma que está acá, que es gamma 4, llego hasta aquí y esa es la presión en B. Bueno, el manómetro de Bourbon es el que ya todos ocupamos y como les digo, cuando uno va a comprar, uno pide un manómetro en la ferretería y le dan este. Es el manómetro de Bourbon, no le van a dar un manómetro de los que hemos visto de cristal para poner en la tubería. Este dispositivo, imagínense que fue patentado en 1849, todavía ni siquiera habíamos guerreado en la guerra del Pacífico mucho tiempo antes, digamos. Y les digo esto netamente para que se pongan en la idea de que esto es muy antiguo. Y, y este dispositivo lo que tiene es un sistema que se introduce ahí donde está todo el sistema a presión. El sistema incorpora presión aquí a este dispositivo, lo mete a través de este tubo se expande y mediante un sistema de relojería acá, un sistema mecánico, genera entonces el movimiento de la aguja proporcional o relacionado con la presión que hay internamente. Ya, y mide, en este caso les puse acá abajo, hay uno, el manómetro mide en kilos centímetros cuadrados y mide en PSI, por lo tanto cuando empieza a medir mide en ambas unidades. Se ocupa para la mayoría de los casos. Por ejemplo, eh, en todo lo que son las pruebas de presión de redes de agua potable. Acá, por ejemplo, se tiene una red de agua potable de cobre, se cierran las llaves y con este gato hidráulico se empieza a comprimir una bombita y con esta bomba que comprime y genera presión al sistema, vamos viendo en este medidor de Bourbon cuánta es la presión que soporta el sistema, para ver si soporta la presión que dice la norma que hay que probar y que tiene que soportar el sistema. Yo puedo medir entonces con estos medidores y cuando tengo mucha presión, porque en un sistema de agua potable puedo tener mucha presión, le puedo poner estos reductores de presión. Yo voy midiendo acá para ver cuánto es la máxima presión y entonces yo lo puedo regular de manera de que no haya sobrepresiones en la casa. Esto generalmente pasa cuando en la matriz de agua potable, que es donde tengo que conectarme obligatoriamente, hay una presión más alta que la que mi casa va a soportar. Por tanto, yo tengo que poner este dispositivo de reducción de presión.